Seguiremos adelante con el tema de las 7 edades de la Iglesia. Hemos avanzado en un estudio preliminar a las 7 edades de la Iglesia, donde hemos querido tomar el trabajo que ha presentado el ministro Ron Bergen de Canadá y la refutación que hace a las 7 edades de la Iglesia en forma general. Presenta él todos los problemas que él encontró para creer que las 7 edades son una revelación verdadera de Dios. Por lo que hemos avanzado en este estudio, en el cual nos ha estado acompañando el ministro de Venezuela, el pastor Mervis Carrasco, a quien saludamos fraternalmente. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien. Bueno, estamos bien, hermano Eve, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad que con Cristo estamos bien? Sin Cristo sí estamos mal. Estamos ¿verdad? bendecidos. Bueno, esperemos que... Amén. Vemos que William Branham nos enseña una visión profética, una aplicación profética del mensaje a las iglesias. Es decir, un estudio dentro del período gentil, desde el inicio de la edad gentil hasta nuestros días, donde se nos muestra el estado espiritual de la iglesia en cada tiempo. Además, Dios le reveló al hermano Branham los mensajeros para cada tiempo, para cada edad, y él, a través de su estudio personal y a través de esta visión dispensacional, apoyara bastante en la historia, porque el libro nos muestra, es rico en la historia de la iglesia, nos motiva a meternos, a conocer cómo inició la iglesia, e incluso hemos dicho de que si usted estudia el libro, usted podrá ver los dos espíritus atravesando las 7 edades de la iglesia y yendo a la par, casi idénticos, pero el Espíritu Santo mostrando el liderazgo hasta nuestros días en un cuerpo palabra, en un cuerpo místico, el cuerpo de Cristo. La refutación que presenta el ministro Ron Bergen es la siguiente. Dice que William Branham me enseñó que las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 eran en realidad una profecía de 7 edades específicas de la iglesia, que vendría y sería todo un periodo hasta la venida del Señor. Y dice él, ¿pero enseña eso la Biblia? La Biblia claramente nos afirma que las cartas a las 7 edades de la iglesia describen 7 edades cronológicas. De Apocalipsis 1, versículo 11, afirma que las cartas estaban dirigidas a 7 iglesias que existían físicamente en Asia. Apocalipsis 1, 11. Ahora el problema, dice él, está en Apocalipsis 1:9, porque Juan dice que recibió las siguientes instrucciones: escribe pues lo que has visto, lo que es ahora y lo que ha de suceder después de esto. Así que el libro de Apocalipsis consta de 2 partes, lo que es ahora y lo que ocurrirá más adelante. Lo que es ahora se refiere a las cartas a las 7 iglesias existentes en Asia. Estas se encuentran en Apocalipsis 2 y 3. Lo que sucederá después se refiere a las profecías de Apocalipsis 4 al 22. Esto se confirma en los textos de Apocalipsis 4:1, dice. Después de esto, dice, miré y había una puerta en el cielo abierta, dice. Y una voz dijo, y te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Apocalipsis 4:1, dice. Por lo que sigue ocurriría después de lo escrito de Apocalipsis 1 y 3. Pero William Branham enseña que el contenido de los 7 sellos comenzó cronológicamente después de la resurrección. Esto no puede ser así, según
la simple redacción de Apocalipsis 4:1. Entonces, entramos en la refutación que hace el ministro, exministro del mensaje. Vemos, intenta omitir que la aplicación del mensaje a las 7 edades de la iglesia tiene una aplicación profética, como lo leímos del Scofield, Darby y Clarence Larkins, quienes nos refuerzan en el estudio histórico de las 7 edades de la iglesia en la aplicación profética para conocer el estado espiritual de la iglesia de Jesucristo por el período gentil. Pastor, realmente vemos acá que este ministro se queda con una interpretación literal, total. Él dice, es un mensaje literal escrito para 7 iglesias existentes y que Juan iba a ir iglesia por iglesia repartiendo el mensaje, y pareciera que desconoce esta aplicación profética al mensaje. Pastor, ¿qué nos podría decir de eso usted? Bueno, como siempre hemos dicho, un privilegio, un honor estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está hablando con su pueblo, con sus hijos, le está hablando claro. Ciertamente este hermano es un detractor del mensaje, ¿no? De la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pero él 40 años de mensaje, pero 40 años perdidos, no le fue revelado nada, ¿verdad? Completamente ciego, como dicen segunda de Corintios 4:4, ¿verdad? Dios de este siglo se ve el entendimiento del mundo, para que no vea, para que no entienda, ¿no? Como siempre hemos dicho en programas anteriores, que entender y oír espiritualmente, ver y oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden, ¿ves? Siempre citamos allá Génesis, ¿verdad? Que Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis, ¿no? Entonces Génesis es el semillero, porque en Génesis 1:11 dice que produzca cada árbol según su género. Y Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe también y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu aguda porque las uvas están maduras. Ahora, siempre hemos dicho en programas anteriores también que la Biblia se lee de 3 formas, se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:17, dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, ¿no? Que la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es una revelación para el que vea, para el que Dios le muestra. Es sencillo porque uno dice, no, pero esto es tan clarito, tan sencillo, pero es para el que Dios le está mostrando, ¿no? En ese momento ahí tenemos el bautismo bíblico, ¿verdad? En Hechos 38 dice, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿ves? Y dice para los que el Señor ha llamado, para los que están lejos, para todo, ¿no? El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la mayoría de las religiones todavía bautizan en un bautismo trino, no pueden ver un hombre o una mujer en la Biblia que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve las 3 manifestaciones de Dios, como dice en Mateo 28:19, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve, ellos ven que esos son títulos, no son nombres, son títulos, aposentos, atributos. Ve que Dios trabaja la escena y que Dios se manifiesta en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, son 3 manifestaciones del mismo Dios. Entonces, con eso ellos no lo pueden ver, pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podemos ver, podemos entender que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Mateo no estaba errado, y Pedro tampoco, no, ninguno estaba errado. Ambos tenían el Espíritu Santo, pero es una revelación de Génesis, Apocalipsis, como vemos en el libro de Génesis, ¿no? Abel y Caín llevó un altar de fruta y Abel llevó un corderito, el cordero, Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde
desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que todavía el Cordero no había venido a ser inmolado, y Abel por revelación, como dice en Hebreo 11:4, Abel llevó el Cordero, Abel llevó el Cordero, que es revelación. Le dice, pues, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿no? Entonces vemos la revelación. Pablo en 2 Corintios 3:6 dice, somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea que es una revelación de Génesis de Apocalipsis. Aún nosotros podemos tener la Biblia, literalmente, podemos tener los 1200 sermones del hermano Braja, podemos tener chip, pendrive, podemos tener la tablet, computadora, teléfono, pero aún cuando no tenemos revelación, ¿verdad? Estamos como Caín, estamos como Corea, Antara, Virán, como los escribas, los fariseos, los saduceos, no pudieron ver las escrituras, no pudieron ver el verbo hecho carne, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 decía que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la misma palabra que dice Juan, ¿verdad? Juan 14, la dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en espíritu, justificado. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Pero con eso no lo pueden ver porque es una revelación. Cosa sencilla, ¿verdad? Y bueno, este ministro en verdad nunca vio nada de lo que es la revelación, de lo que Dios trajo a través de los 7 mensajeros, porque no solamente fue el hermano Braja, tenemos el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, y el hermano Braja. 7 mensajeros en estos 2000 años, Dios lidiando con nosotros los gentiles, ve, con un pueblo con percepción profética, porque es una profecía, ¿no? Entonces, en Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Crónicas 20:20 dice, Josafat crea a Jehová y a su profeta y será prosperado, ¿verdad? Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, como un pueblo bendecido, porque hemos recibido el último mensajero que Dios ha enviado a la tierra, hemos recibido el cuarto Elías para nosotros los gentiles, ¿verdad? Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiela la tierra con maldición. Ya la cuarta vez que Dios ha traído el cuarto Elías para nosotros los gentiles, sabemos que viene la quinta vez, pero viene para el pueblo de Israel. Apocalipsis 11:6, el que cerró los cielos, Elías, que convirtió el agua en sangre, no se ve, ya Dios deja de lidiar con nosotros gentiles, ¿verdad? En estos 2000 años Dios ha traído también la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:26 y Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios en un profeta, ¿ven? Ezequiel 37, Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿ven? A los profetas Dios los llamó hijo de hombre. Entonces aquí el cuarto Elías, la manifestación del Hijo del Hombre, y el séptimo mensajero era el mismo hombre, pero eran 3 ministerios, era el mismo Señor. En el cuarto Elías era el mismo Señor en la manifestación del Hijo del Hombre, y era el mismo Señor en el séptimo mensajero. Entonces vemos la figura y la sombra, como dice en Hebreo 10:1, Pablo dice, la ley siendo figura, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Cuando vemos la imagen misma, oye la realidad de que Dios, ¿verdad? Ya se llevó al cuarto Elías, Dios se llevó al séptimo mensajero, Dios se llevó donde estaba la manifestación del Hijo del Hombre, pero queda en el ministerio quíntuple, Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, vemos que es la gracia, la misericordia, es la bendición de Jehová, ¿verdad? Sobre un pueblo con percepción profética, es un pueblo con percepción profética, y lo vemos desde Génesis, ya lo hemos mostrado en varios programas anteriores, ¿verdad? En Génesis 2, los 7 días,
Era simbolismo también de las 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 reyes, 7 montes, 7 ojos, 7 mensajeros, 7 iglesias. Ve, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque lo que hablamos es bíblico, ¿no? Por eso el Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos nos dicen quiénes somos nosotros, ¿verdad? El hermano Braja dice, y muchos ministros lo criticaron en su tiempo, le dijeron, hermano Braja, usted no conoce muy bien la Biblia. Él dijo, sí, eso es cierto. Le dijo el hermano Braja, pero conozco el autor de la Biblia, ¿ve? Ahí donde tenemos que llegar nosotros a conocer el autor de la Biblia, porque el autor de la Biblia es Cristo, Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo en Abel, Cristo en Abraham, Cristo en Jacob, Cristo en Jeremías, en Amos, en Moisés, era Cristo en todos los profetas, ¿ve? Cristo en los apóstoles, Cristo en los 7 mensajeros, Cristo hoy en la novia, ¿ve? Entonces vemos que es única y exclusivamente por revelación, como siempre hemos citado Mateo 11, 26, 25, ¿verdad? Él dijo, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito, sí Padre, porque a ti te agradó. ¿Ve? Entonces es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis, para poder ver los 7 mensajeros, para poder ver las 7 iglesias, para poder ver las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, los 7 truenos, los 7 ojos, las 7 lámparas, los 7 montes, los 7 reyes. Siempre es por revelación, única y exclusivamente por revelación. Por eso el hermano Braja en el libro de las edades, él hizo mucha énfasis en lo que era la revelación, ¿verdad? Un Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, porque es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Nosotros aún no podemos hacer nada. Los seres humanos, cuando aún le leemos la Biblia, cuando aún le explicamos, ¿verdad? Hay multitudes que no entienden que Dios ha enviado el cuarto Elías, que Dios ha enviado el 7º mensajero y que Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre. Pero una manada pequeña, como dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre los ha placido darnos el reino. Entonces vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que aparecen los 7 mensajeros. Ve, si leemos el libro de Estel, ¿verdad? En el libro de Estel dice, aconteció en los días de Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capitán del reino, y el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincia, para mostrar la riqueza de la gloria de su reino. Y brilló y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capitán del reino desde el mayor hasta el menor. Y el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerda de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reciclatorios de oro, de plata sobre losados de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daba a beber en vaso de oro el vaso diferente unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. ¿Ves? Entonces vemos aquí figura perfecta, ¿verdad? Esther, figura perfecta de la novia, Bati, figura perfecta de la Iglesia Católica, de las denominaciones. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de las rameras, ¿verdad? Y el vino es estímulo, el vino es revelación, ¿ves? Revelación, ¿no? Y el rey le daba a cada uno, dice aquí el verso 1, capítulo 1, verso 7, y se daba a beber en vasos de oro, en vasos diferentes uno de otro, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. El rey Asuero aquí figura de nuestro Señor Jesucristo. Si lo llevamos a la gracia, San Juan 2, ¿verdad? Mucho la boda de Caná, ¿no? El Señor deja el mejor vino para el tiempo de la tarde. Deja el mejor vino para el tiempo del atardecer, como dice Zacarías 14,
7, ¿no? Que habría luz, acá en la tarde, luz de revelación. Tenemos el mejor vino, porque Dios ha dejado el mejor vino para el tiempo de la tarde. Es el que es revelación, vino en la Biblia, revelación, así que figura el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos la boda tanto aquí con el rey Asuero, que se alegró su corazón. En todas las 7 edades, ¿verdad? Dios alegró su corazón, pues yo estaba contento en todos estos 7 años, ¿verdad? Dios haciendo fiesta, como dice en Levítico 23:36, de 7 fiestas, ¿verdad? El octavo día tendréis santa convocación. Son figuras de simbolismo de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Entonces el verso 8 dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, sea Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero. Beber vino para que tenga revelación. Ellos no quieren beber el vino porque el vino es revelación, dice. Entonces a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Así mismo la reina Bati hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Ve? Entonces vemos que en el 7º día, ¿verdad? Capítulo 1, verso 10 dice, el 7º día figura de los 7 mensajeros, dice, en el 7º día estando el corazón del rey alegre. ¿Ve? Dios se ha alegrado en estas 7 edades, ¿no? Y manda a hacer banquete, dice, y mandó a Memúa, a Bizar, a Bordar, Vitar, a Batar, Setar, Carcar, 7 eunucos que servía delante del rey Asuero. ¿Ve? Dios ha enviado 7 eunucos, 7 mensajeros, como dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, ¿no? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios ha enviado en estos 2000 años a 7 eunucos espiritualmente, ¿no? Simbolismo de los 7 eunucos que iban a preparar a una novia. Tenían que aparecer primero los 7 eunucos para que después apareciera Esther. Esther todavía no había aparecido en escena, ¿no? Entonces vemos que dice el verso 11, dice que trajese a reina Bati en la presencia del rey con la corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Bati no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio del eunuco, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Ve? Dios ha congregado, Dios ha mandado a llamar, ¿verdad? Aquí esta reina Bati también es figura de la edad de la Odisea, de la 7ª edad. Ha rechazado, ¿verdad? Se ha rechazado presentarse ante el rey. ¿Ve? Ella hizo banquete sola, ¿ve? Ella dice, yo estoy rica, Apocalipsis 3:16. Yo soy rica y de nada tengo necesidad. Y Dios le dice, tú no sabes que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Ellos son ricos naturalmente, ¿ve? Tienen empresas, tienen dólares, euros, no necesitan de nada, ¿ves? Ellos están haciendo su banquete, y esta reina Bati también representa a la Iglesia Católica, representa a las denominaciones, a las hijas, no son figuras. No se quisieron presentar ante la fiesta del rey que Dios hizo a través del 7º mensajero, la fiesta espiritual, el llamado, ¿ves? El llamado, porque Apocalipsis 17 dice, sino que en el día de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿no? Entonces ahí está Dios invocando, ¿verdad? Invocando a cada de estas mujeres, porque hemos dicho que de Génesis hasta Apocalipsis, la mujer es simbolismo de iglesia, la mujer es simbolismo de iglesia. Las mujeres obedientes, ¿verdad? Son hijas de Sara, como dice en 1 Pedro 3:6. Las mujeres desobedientes son hijas de Jezabel, como dice Apocalipsis capítulo 2, versos 22, 23, ¿verdad? Que a sus hijos de muerte, ¿verdad? Entonces vemos que estos simbolismos, ¿verdad?, cuadran perfectamente desde Génesis hasta Apocalipsis, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Esta reina Bati, figura de las mujeres desobedientes, ¿verdad?, hija de Jezabel, igual que Talía, igual que Heroína, igual que Salomé, igual que Dalila, ve que fueron mujeres desobedientes a la palabra, ¿no? Las iglesias desobedientes representando a Bati. El rey la manda a llamar, pero ella no se presenta, ¿ve? Entonces él pide a los 7 mensajeros, ¿verdad? Que le pide consejo, el rey le pide consejo, ¿no? ¿Qué haremos con esta mujer, ve? ¿Qué haremos con esta iglesia católica? ¿Qué haremos con las denominaciones, ve? Entonces el verso 12 dice el verso 1, capítulo 1, verso 12, dice, la reina Bati no quiso comparecer ante la orden del rey, enviada por medio de los eunucos,
Y el rey se enojó mucho y se encendió la ira. Dios está enojado porque Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años, ¿ve? Y las iglesias no han querido acudir al rey. Verso 13. Preguntó entonces el rey a los sabios y conocían los tiempos. ¿Ve? Los tiempos, algo tremendo porque la Biblia dice que las edades son tiempo. ¿Ve? Por eso el hermano Branham las tituló siglos espirituales, ¿no? ¿Ve? Dice, aquí dice, en el libro de Esther dice de los tiempos, ¿no? A los sabios. Hemos tenido 7 tiempos en el tiempo de las 7 edades, ¿no? Siempre citamos Apocalipsis 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿ves? El apóstol Pablo, primer mensajero, el primer eunuco espiritual. Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Irineo. Apocalipsis 2, hablando de los tiempos, ¿no? La edad de Efesios del 53 al 170, la edad de Esmirna, la edad de Esmirna, 170 al 312, la edad de Pérgamo, Apocalipsis 2.12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, ¿verdad? 312 al 606, Apocalipsis 2.18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520, Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750, Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906, y Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Entonces, ahí vemos 7 eunucos espiritualmente, ¿no? Nosotros lo vemos y lo entendemos clarito, pero para estos detractores del mensaje no lo pueden ver, no lo pueden entender. Para ellos se llenan de ira más bien. Nosotros nos alegramos porque aquí están la sombra y la figura, ¿no? Entonces dice el verso 13, entonces dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estando juntos en Casenar, Setar, Amatar, Tarsí, Meré, Manasé, Memuca, ¿ves? 7 príncipes de Persia. Si vemos, Memuca tenía 7 letras, Memuca, ¿ves? Figura perfecta del 7º mensajero William Mario Branham, 7 letras, Memuca, ¿ves? 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino, y le preguntó si habían de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Dijo Memuca, ¿ves? Memuca, figura perfecta de William Mario Branham, 7 letras, delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará al oído de todas las mujeres, y de ellas tendrán en poca estima a su marido, diciendo, el rey Asuero mandó tras delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Entonces dirán esto, la señora de Persia, de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey. Entonces ahí está la iglesia, figura perfecta de la mujer. Vemos cómo la iglesia católica, ¿verdad?, ha influenciado a las denominaciones. Vemos que esta mujer Basti, ¿verdad?, los 7 eunucos dijeron no solamente figura las iglesias, no, pero también las mujeres iban a hacer lo mismo. El hermano Branham dice, quiere ver la condición de la iglesia, mire la condición de las mujeres en el tiempo que estamos viviendo. Ve, la mujer hoy no se sujeta al marido, la iglesia no se sujeta a Cristo, porque Cristo es el marido de la mujer. Dice el verso 18, no, al final dice, la reina y todos los príncipes del rey habrán mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia, de Media, para que no sean quebrantados, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reinar otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y en todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey, de los príncipes. Hizo el rey conforme el dicho de Memuca, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme
a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Ves? Entonces en el verso 2, ¿verdad? Dice, vemos que Esther es proclamada reina, ¿no? Pero ya sabemos que Esther figura perfectamente de la novia. Después de los 7 mensajeros es que aparece la novia en la escena. A ver, después de los 7 mensajeros aparece la novia en la escena. ¿Ves? ¿Quién es esa novia? ¿De quién figura esa novia? De Esther, una mujer obediente al rey, una mujer obediente a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? Entonces, estos detractores mensajes, aún cuando nosotros se los explicamos, las 7 edades, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento vemos los 7 colores en Génesis 9 del pacto que hizo Dios con Abraham, ¿ves? Figurando las 7 edades, ¿verdad? Vemos las 7 fiestas en Levítico 23-36, vemos 7 días a la semana, vemos por toda la Biblia, ¿verdad? Vemos el número 7, pero aún se lo expliquemos como se lo expliquemos, no lo van a entender, porque es un pueblo, para un pueblo con percepción profética, y es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Vemos los 7 candeleros, ¿verdad? En Éxodo 25-37, 7 candeleros que eran figuras de los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Dios tiene 2000 años, ¿verdad? Lidiando con nosotros gentiles, pero ellos jamás lo van a entender. Aun cuando vemos estas figuras perfectas aquí en el libro de Esther, vemos estos 7 mensajeros, ¿verdad? Después de los 7 mensajeros aparece Esther, que Dios, ¿verdad? Trae los 7 eunucos, es que aparece la novia, ¿ve? Aparece Asuero en 1963 y después aparece la novia en figura, en sombra, ¿no? Hoy es una realidad de lo que está haciendo Dios en su pueblo, en sus hijos, para un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Y es un pueblo avanzado espiritualmente. Bueno, esperemos que esta primera pregunta haya obtenido su primera respuesta con ayuda de Dios. Amén. Y es que hemos estado consultando, acá por ejemplo tenemos lo que aporta Cyrus Scottfield. Él dice lo siguiente, dice, hay 4 maneras en que los mensajes de las 7 edades de las iglesias pueden aplicarse. En el sentido local, a las iglesias a las que estos mensajes fueron todos los tiempos como un medio por el cual ellas pueden discernir su verdadero estado espiritual ante la vista de Dios, la aplicación que presenta el que está refutando, pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, en un sentido personal, en la exhortación dirigidas a todo aquel que tiene oído y en las promesas a todo aquel que venciere. Y la cuarta aplicación para el mensaje para las 7 iglesias es la que nosotros estamos, el hermano Mervis acaba de apuntarnos a la realidad de la parte divina de las 7 de la iglesia en lo tocante a una revelación, ¿correcto? Pero también en anteriores programas también vimos que el hermano Branham estuvo consultando a historiadores. Por ejemplo, el hermano Branham no vino a inventar la leche ya existía. Es decir, cuando el hermano Branham vino a hablar de las 7 edades, estas 7 edades de la iglesia, que es una enseñanza bíblica, ya había sido tomada por otras personas, por otros historiadores que venían presentándola, ¿me entiende? Entonces, para ciertos temas, para las 70 semanas, el hermano Branham buscaba quién tenía más luz, Uriah Smith. Bueno, lo consultaba y buscaba a aquellos que en un tema específico de una doctrina bíblica tenía más luz. Y para este efecto, él aplica la cuarta forma que se puede aplicar este mensaje. O sea que esto no está inventando la leche,
La leche ya estaba. Vea usted, dice acá, dice, en un sentido profético, en cuanto a la revelación, que es lo que el hermano Mervis ha estado explicando estos pasados 25 o 30 minutos que expuso. Fue claro que la aplicación profética en cuanto a la revelación, que estos mensajes hacen de las 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia, y es lo que hemos estado hablando acerca del estado espiritual, las 7 edades de la iglesia y el estado espiritual de la iglesia de Jesucristo a través de las edades. Y en forma de repaso, ¿de dónde dijo William Branham que obtuvo la enseñanza? Él fue claro. O sea, aquí no estamos inventando la leche. Mire, él dijo, he consultado a historiadores, he visto a lo que ellos tenían, y aquellos que tenían más luz en los temas. Entonces, acá el que está refutando dice que William Branham dijo a sus seguidores que lo recibió de Dios. Es una revelación de 7 edades de la iglesia, y presenta la siguiente cita. Dice el hermano Branham: ahora bien, cuando terminamos el libro del Apocalipsis de la iglesia, lo que Dios hizo con esas 7 iglesias que entonces estaban en su infancia, y ahora su sombra en Asia Menor, fue revelado y abierto ante nosotros por el Espíritu Santo. Todos los misterios allí, de cómo Él ha guiado a su iglesia a través de la historia. Oiga esto. Y si no tienen las 7 edades de la iglesia grabadas, sería bueno que escucharan pronto. Estarán en formato de libro. Acá el hermano Branham nos habla de la parte divina de las 7 edades de la iglesia. Y aquí estuvimos mostrándoles a ustedes de que el hermano Branham fue a historiadores. Buscó a aquellos que tenían más luz en cuanto al tema. Y no hay duda que Clarence Larkins parece que fue uno de los historiadores del cual el hermano Branham obtuvo una visión de estas 7 edades de la iglesia. Recuerde, él buscaba a aquellos que tenían más luz. Pero acá el refutador del hermano Branham dice, plagió a Clarence Larkins. Hemos hablado con el pastor Mervis Carrasco, he presentado un video, lo he dejado allí para que usted pueda verlo, donde pruebo de que William Branham jamás cometió plagio. O sea, el ministro no se le puede acusar de tal cosa. Aclaramos eso. Vimos el trabajo de Clarence Larkins y el trabajo del hermano Branham, son muy diferentes. Me decía un pastor colombiano, yo tengo el libro, hermano, me dice, ese libro de Clarence Larkins, y es muy diferente a lo que el hermano Branham presentó, definitivamente. Por lo que, a pesar de que vimos que los mensajeros no coincidían con las fechas que se habían colocado, en un aparente error del hermano Branham, pero el hermano Branham fue claro que lo que él recibe por inspiración, por revelación, son esos 7 mensajeros. El hermano Branham estuvo allí y el Espíritu Santo le fue revelando cada uno de los mensajeros en cada edad, y luego el Espíritu Santo coloca al primer mensajero en la primera edad, al segundo mensajero en la segunda edad, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El Espíritu Santo los coloca divinamente, por revelación. Ahora, yo dije, y esto es lo que yo creo, no creo que haya error, en el sentido, ahora, si me preguntas, pero mire, las fechas, ok,
no coinciden. Definitivamente Colombo no estuvo no vivió en su tiempo de acuerdo a las fechas, pero el Espíritu Santo había revelado a William Branham la posición de Colombo allí, por lo que yo creo, esto soy yo, que Colombo sí vivió en la cuarta edad, y bueno, pero esto soy yo, ¿me entiende? Entonces, pero si me pregunta si hay error en las fechas, yo le digo sí, porque tenemos que ser honestos, y eso está visiblemente, pero en un aparente error del hermano Branham. Revisamos edad por edad, vimos a Pablo en Efeso, vimos a Irineo en Esmirna, vimos a Martín en Pérgamo, a Colombo en Tiátira, a Sardis Martín Lutero, Filadelfia John Wesley, y en la Odisea el hermano William Branham. Vimos 7 mensajeros que fueron revelados divinamente, y esta es la parte divina, porque el estudio de las 7 edades es un estudio histórico, pero también lleva la parte de revelación, como el ministro, el hermano pastor Mervis Carrasco estuvo explicando muy claramente, como dice él, esto está claro, dice, ahora, solo que estos hombres realmente estén ciegos, dice el hermano Mervis, no podrán verlo. Ahora, hemos revisado, hemos visto a Pablo, Irineo, Colombo, Wesley, a todos estos mensajeros, ¿verdad? Que se diagrama, son colocados en el diagrama de las 7 edades de la iglesia, cada uno ubicado en el espacio correspondiente con un mensaje para su tiempo. ¿Me entiende? La parte divina y la parte histórica del estudio de las 7 edades de la iglesia es algo que tenemos que ver en forma clara. Abordamos en los anteriores 6 programas con el pastor Mervis Carrasco aquellas cosas que este ministro llama problemas con la interpretación de William Branham, y vimos ahí que él decía que el término edades no estaba en la Biblia. Vimos con el hermano Mervis que Pablo, el apóstol, habla por lo menos en 2 escrituras de edades, y el hermano Mervis aportó una en el libro de Daniel. Ya teníamos 3 testigos y vimos que el término es bíblico. Vimos que la Biblia sí habla de 7 edades de la iglesia bajo la aplicación profética. Además vimos que 6 diferentes problemas, 7 exactamente. El último, aquel que argumentaba que el objetivo de las 7 edades era que William Branham quería presentarse él como profeta, y el hermano Mervis nos habló de la gloria séptuple y cómo lo que se está presentando en el libro de las 7 edades de la iglesia es a nuestro Señor Jesucristo, a él una restauración de la deidad, del nombre, del bautismo en el nombre de Señor Jesucristo. Allí en el libro de la corrección, el libro de la corrección a las doctrinas equivocadas, las verdades perdidas en las edades denominacionales y restauradas en el tiempo final a través del ministerio del águila, del profeta. Hemos avanzado, seguimos adelante, aún nos falta, pero creemos que estamos cubriendo todo esto que han dejado como obstáculo para que usted pueda acercarse y creer en el libro de las 7 edades. Pastor, ¿nos podría dar unas últimas palabras, pastor, para ir terminando este programa? Adelante, pastor. Bueno, sí, hermano Eve, como hemos dicho, como dijo el mensaje apto Pablo, que la ley, en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma.
La imagen la tenemos hoy, nos vemos que la reina Bati aparece después de los 7 mensajeros, es que aparece la reina Bati en el 2, ¿no? Vemos en Apocalipsis 3:22, dice que el Señor ha sido rechazado, ¿no? Las iglesias han rechazado al Señor. Vemos la sombra ya cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Los mismos israelitas, porque hoy los que han rechazado al Señor son los mismos llamados cristianos, ¿verdad? Lo han sacado de las iglesias, han metido, como dice en Marcos 7:6, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de verdad yo me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Vemos que el rey rechazado, así predicó de mano Branham un mensaje, ¿verdad? Figura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es rechazado por las llamadas iglesias cristianas, por las mujeres que son las iglesias hoy, ¿verdad? Él dice yo estoy a la puerta y llamo, las iglesias lo han sacado y han metido credo, dogma, mandamiento de hombre, igual que el rey David allá que fue rechazado por su propio pueblo, por los llamados cristianos, ¿eh? Entonces vemos que ahí había un cojo, ¿verdad?, que escupía al rey David, hermano Branham dice, son figuras de las denominaciones, escupiendo hoy a la novia, porque la novia es la palabra, ¿no? Son figuras perfectas, como el libro de Esther es figura de los 7 eunucos, figura perfecta de los 7 mensajeros. Esther, figura perfecta de la novia, la reina Bati, figura perfecta de la iglesia católica, de las denominaciones, rechazando al rey, ¿verdad? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿ves? Y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo, ¿ves? Ahí está hablando a las iglesias. Sabemos que este versículo lo agarran para evangelizar, ¿no? Y dice, la puerta es el corazón y todo eso, pero no le está hablando al individuo, le está hablando a las iglesias de hoy, y específicamente a la séptima edad que lo ha sacado fuera, que es la organización pentecostal, no lo ha rechazado completamente, ve, y él está a la puerta y está llamando a su pueblo, a sus hijos. En San Juan 10:27 dice, mi oveja oye mi voz y me sigue. La voz de Dios ha estado en los 7 mensajeros, y la voz de Dios está hoy en la novia. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. En todas las edades, de Apocalipsis capítulo 2, él dice, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga, y el Apocalipsis 3:22 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De oír es entender, y ver espiritualmente es entender. Entonces vemos que hoy, ¿verdad? Ahí vemos por toda la Biblia estas figuras perfectas, que el rey David fue rechazado allá, el rey rechazado por su propio pueblo, por las mismas, hoy el Señorito es rechazado por las mismas llamadas iglesias, hoy rechazan la palabra, hoy tienen un credo, un dogma, un mandamiento de hombre. Tanto la iglesia católica como las denominaciones, muchos de este mensaje están rechazando el rey es la palabra, ¿ve? Están rechazando el vino que trajo el rey de Asuero, ¿ve? Lo están rechazando, ¿ve? No quieren beber vino, ¿ve? No quieren la revelación. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén, Pastor Mervis. Hemos avanzado un poco más. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos asiste todos los días con su bendición, su presencia y su bendita gracia que nos ayuda Amén. A continuar adelante. Hermano Mervis, esta ha sido Amén. Una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Bendiciones.